Signos. Sí, ahí mismo. Ahí mismo lo tengo. Estenosis y insuficiencia aórtica son las patologías con las que tenemos que hacer diagnóstico diferencial porque presentan un dolor tipo angina de pecho. Ya sabemos por qué en la hipertrofia y por qué en la estenosis. ¿Por qué en la estenosis y por qué en la insuficiencia? En el prolapso de válvula mitral también, ¿no? Por tensión de los tejidos, especialmente de la válvula mitral, llega a producir dolor torácico tipo angina de pecho. Otro diagnóstico diferencial, con una historia clínica apropiada, se llega al diagnóstico de angina de pecho con certeza del 90%. Entonces eso quiere decir que la historia clínica es lo más importante. Lo más importante es la base. El síndrome de la pared torácica, entre las patologías que tenemos que tener en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial. Síndrome de la pared torácica se llama cualquier dolor que se presente en el tórax. Se caracteriza por hipersensibilidad altamente localizada por los músculos intercostales, por ejemplo. Otra, la inflamación de las uniones condrocostales, que tiene el nombre específico de síndrome de Tietze o osteocondritis también se llama. La neuritis intercostal tipo herpes zóster, que es frecuente especialmente a la gente mayor. La diabetes mellitus también puede producir ese tipo de dolores, aunque más en los miembros. La enfermedad de la columna cervical o torácica que afectan las raíces posteriores provocan dolor torácico intenso. La úlcera péptica, esto ya lo vimos, ¿no? La colecistitis crónica, el espasmo esofágico y la enfermedad gastrointestinal funcional. El dolor isquémico puede relacionarse con síntomas gastrointestinales superiores. Eso es importante para toda la vida, de que hay síntomas gastrointestinales superiores que enmascaran una angina de pecho o un infarto agudo. O sea, no hay que dejar que el paciente se vaya. Por supuesto, tiene que tener factores de riesgo, algunos por lo menos. Por lo menos debe ser hombre y debe ser más de 40 años, para que sea frecuentemente, dentro de lo raro, tenga la posibilidad de que esté infartando. Lo peor que les puede pasar es dejar ir al paciente porque el paciente se va a morir. Entonces, en caso de duda, es mejor retenerlo y observarlo unas 24 horas. Hay que pedir enzimas en esos casos también, aunque algunos le miren diferente. Van a decir, no, si es un problema de vesícula biliar, pidan y pidan enzimas. Las lesiones degenerativas del hombro izquierdo, parestesia, dolor en los movimientos, son muy frecuentes en las personas mayores. Entonces, este dolor no solamente se queda en el hombro izquierdo, sino que va hacia el tórax por la musculatura que se inserta en el esternón, que se inserta en el hombro. El neumotórax espontáneo, la embolia pulmonar y la neumonía puede simular infarto en el electrocardiograma. Eso hay que tenerlo en cuenta. La disección de la aorta torácica. Se rompe la pared y la sangre, el endotelio, se mete entre la pared. Eso es la disección de la aorta. Se presenta dolor torácico intenso que se siente comúnmente en la espalda. Este dolor no es tan típico de infarto, pero es un dolor torácico que va hacia atrás. Y hay infartos que también se darían hacia atrás. Evaluación de pacientes con angina de pecho. Electrocardiografía. El electrocardiograma es anormal en la cuarta parte de los pacientes con angina. Quiere decir de que si es una angina estable, por ejemplo, y está iniciándose
y sobre todo al hacer el electro en reposo, generalmente no va a salir nada. Hay que hacerlo cuando está con dolor. Pero encontrar al paciente con dolor casualmente es difícil. Entonces ahí donde está bien indicada la ergometría, el test de esfuerzo, para provocar con el esfuerzo un gasto mayor de oxígeno del corazón y ver en los monitores los cambios que pueden suceder y los síntomas que puede tener el paciente cuando hace esfuerzo, para hacer entonces un diagnóstico de angina de pecho. En el resto, las anormalidades incluyen infarto de miocardio activo, quiere decir, en el resto de los pacientes donde se hace un electro y que tienen ustedes sospecha de que hay una angina, puede ser que ya ese paciente haya tenido un infarto activo e incluso ni se haya dado cuenta. Luego, otros pacientes van a tener trastornos STT inespecíficos, defectos de la conducción AV o intraventricular. Ayer vi una señora que tenía un bloqueo AV de segundo grado intermitente. O sea, se le había hecho un electro hace 2 meses, normal. Yo se lo hice. Y me mostró otro electro de hace unos días con bloqueo AV 2 para 1. Entonces se quejaba de falta de aire, de cansancio. Entonces yo le hice un electro antes de ayer y hubo momentos en que hizo bloqueo 2 para 1, pero después se normalizó. Chagas. Entonces, no siempre las patologías, y en general en sí, se desencadenan en forma brusca y definitiva. Van poco a poco consolidándose. Durante la angina, la depresión del segmento ST, horizontal o descendente, que revierte luego que desaparece la isquemia, aplanamiento o inversión de la onda T, menos frecuente elevación del segmento ST, sugiere isquemia transmural intensa por el bajo coronario. Quiere decir que los trastornos de la isquemia están en el electrocardiograma en la repolarización, en el ST y en la T. Ahí es donde vamos a observar. Siempre cuando vamos a un electro, nosotros sospechemos de que puede tener algún trastorno isquémico, tenemos que observar el STT en todas las derivaciones. Si es un problema segmentario, va a tener trastorno del STT en algunas derivaciones relacionadas. Ejemplo, si es en la pared inferior, puede tener alteraciones en D2, en D3 y en AV. Si es pared anterior, en B1, en B2, en B3, a veces es extensa. Cuando hay infarto, a veces es extenso, B1, B2, B3, B4, B5. Cuando hay onda T invertida, signo de isquemia es la onda T simétrica, especialmente en precocidad. Pero en cualquier derivación, onda T simétrica negativa, signo de isquemia. Aunque haya hipertrofia, por ejemplo, se dice que la hipertrofia concéntrica, en la hipertrofia concéntrica también hay cierto grado de isquemia. Y hemos visto que puede haber angina de pecho en las hipertrofias, por ejemplo, por estenosis aórtica, por aumento de la necesidad, aunque el flujo sea normal. Entonces el ST se va a volver aplanado o se va a volver descendente. Eso es signo de isquemia. Cuando es una onda T atricular, es isquemia subendocárdica. Cuando es para abajo, está hacia abajo. Datos de laboratorio. Determinar valores séricos de lípidos, anemia y diabetes. Importantísimo. En un paciente con coronariopatía tienen
que verificar cómo está el colesterol, los triglicéridos principalmente, colesterol bueno y colesterol malo. Ver si el paciente no tiene anemia y también ver si el paciente no es diabético, porque es un factor de riesgo importantísimo la diabetes, o importantísimo. En el electrocardiograma con esfuerzo, es lo que estábamos hablando, la ergometría o el test de esfuerzo para diagnóstico de cardiopatía isquémica en los pacientes donde en reposo son normales. Es el procedimiento no invasivo para evaluar pacientes con angina. Se manifiesta con dolor torácico típico o depresión del segmento ST descendente o infradesnivelado. Esta prueba se combina con ecocardiografía o gammagrafía. Entonces, para confirmar con un método no invasivo todavía, se utiliza también la ecocardiografía, que nos va a mostrar que en alguna zona del corazón esa pared no va a tener un movimiento importante, va a moverse menos que la musculatura de alrededor de esa zona. Entonces nos dice, en esa zona hay isquemia. O gammagrafía para ver la perfusión de la sangre en el músculo y en esa zona. Vasoespasmo y angina coronaria con arteriografía de coronarias normales. Esto es un caso raro, pero puede existir. Y yo creo que en general en sexo femenino, porque la mujer tiene algo de Dios, creo que es algo que tiene cosas inexplicables. Llega a producirse espontáneamente espasmo de las grandes arterias, de las coronarias, quiere decir, no de la aorta pulmonar, que disminuyen del flujo sanguíneo coronario o ser inducido por exposición al frío. El frío puede hacer que haga un espasmo, una causa. Y estrés emocional también, adrenalina, noradrenalina o vasoconstrictores entre los fármacos derivados del cornezuelo de centeno. ¿Cuáles son los fármacos que se usan con derivado del cornezuelo de centeno? ¿Cuáles? Ergotamina. ¿Y en qué se los utiliza? ¿En qué medicamento? En la migraña. Para la migraña, ¿no? Son derivados de Góticos. ¿de qué? ¿De qué? Ergóticos. Del ergot. Son la ergocristina, ergocornina y ergotamina. Eso puede dar espasmo también. Entonces, si está usando y tiene dolor en el pecho, hay que preguntar qué medicamento se está usando, como una de las preguntas obligatorias cuando se hace interrogatorio. Se puede producir en coronarias normales o estenosadas, silenciosas o con dolor anginoso. Puede haber hasta infarto con espasmo, con obstrucción coronaria, sin obstrucción coronaria visible. O sea, un espasmo puede provocar infarto sin lesión endotelial. Dicen que un joven de 20 años tuvo un infarto por espasmo porque su padre no le quiso comprar un Alfa Romeo. Claro, un auto de los caros. Y otra causa es la cocaína. También puede producir. La cocaína puede inducir isquemia miocárdica causando vasoconstricción de la arteria coronaria o aumentando los requerimientos de energía del miocardio. Las dos cosas, porque es un estimulante. Sí. ¿Cuáles son las acciones de la cocaína? Derivados de las santinas. Aumenta la 5 acciones. broncodilatador, porque aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca. Aumentar la frecuencia respiratoria no quiere decir que sea broncodilatador. Digo, broncodilatador.
estimula el sistema nervioso central, disminuye el sueño, estimula la secreción gástrica, estimula la diuresis. ¿Qué más? La frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial. Angina de Prinzmetal o variante de Prinzmetal es un tipo de angina. Es un síndrome clínico donde se produce dolor torácico sin los factores precipitantes ordinarios. Se produce dolor torácico sin los factores precipitantes ordinarios, como si fuera una angina inestable. Se relaciona con elevación del segmento ST más que con depresión. Por lo siguiente, es como si fuera un problema a transmurar. Con frecuencia afecta a mujeres menores de 50 años, más a las mujeres. O sea, la angina de Prinzmetal, Prinz, para el mnemotécnico sirve Prinz, Metal, mujeres, MM. Para que se den cuenta y se recuerden. Se produce característicamente en las primeras horas de la mañana. ¿Cómo se producen los infartos? Despertando a las pacientes, tiende a afectar la arteria coronaria derecha y a relacionarse con arritmia y otros defectos de la conducción. Todo lo que provoque isquemia tiene tendencia a provocar arritmia o los trastornos que se producen intracelularmente. Angina de Prinzmetal. Finish. Doctor, Nos vamos. Sí. doctor, ¿esa angina produce infarto, doctor? ¿La angina de Prinzmetal? Podría producir, pero en general solamente es una angina porque como es un espasmo y dijimos que los espasmos en algún momento pueden producir infarto, también podría producir, pero es raro. Doctor, disculpe, ¿cuál sería el tratamiento para la angina? La angina de presión, Sí. ya vamos a ver. Infarto agudo. ¿Cómo se diagnostica el infarto? Tres pasos. Tres condiciones. Esto es algo relacionado con la angina, por supuesto, porque es la misma patología dependiendo solamente de los grados, ¿no?, de alteración, de la intensidad de la isquemia. Desarrollo súbito pero no instantáneo de molestias prolongadas en cara anterior del tórax mayor a 30 minutos que puede producir arritmias, hipotensión, shock o insuficiencia cardíaca. Todo el proceso de isquemia o necrosis va a trastornar el funcionamiento cardíaco y va a provocar consecuencias inmediatas que a veces, cuando el dolor no es importante, pueden ser más importantes estas consecuencias: la hipotensión o un shock cardiogénico, las arritmias o la insuficiencia cardíaca. Entonces es postinfarto y a veces el infarto queda minimizado para el que vea al paciente, porque tiene que tratar la consecuencia que es más grave en ese momento, tiene que salvar la vida.
Pero claro, cuando un paciente no tiene nada y de un momento a otro tiene esta sintomatología, pues hay que ver por qué y tratar las dos cosas al mismo tiempo. No tratar solamente el shock simplemente, pero tiene que tratar de disminuir en lo posible los efectos del infarto sobre el miocardio. Pocas veces es indoloro, como ya dijimos, enmascarado como insuficiencia cardíaca, o sea, son más los signos de insuficiencia que los del infarto. Síncope, evento vascular cerebral o shock. Puede haber al mismo tiempo un trastorno cerebral por hipotensión, por ejemplo. En una persona que ya tenga algunos trastornos isquémicos en el cerebro, al disminuir la presión por un tiempo importante, se produce isquemia en esa zona por disminución de la perfusión y va a ocasionar trastornos que se van a manifestar en alguna parte del cuerpo. Bases para el diagnóstico, como vimos en la angina. Elevación o depresión del segmento ST. Ondas Q en evolución. Inversión simétrica de ondas T. Infarto agudo. Esto se llama lesión supradesnivel. Esto es un factor. Esto se llama isquemia, ¿no? Este es el ST. A medida que va pasando las horas o los días, esto va evolucionando, aumentando la cruz y bajando supradesnivel. Entonces son tres elementos del infarto. Lo agudo es la corriente de lesión o la lesión que es el supradesnivel del ST. Eso es lo característico de un infarto. Ustedes ven el electro, eso, entonces dicen, el paciente está infartando. Está infartando en este momento. Elevación o depresión del segmento ST. También puede haber depresión, pero en otras circunstancias que vamos a ver. Ondas Q en evolución quiere decir que aparece una Q pequeña y va aumentando la Q y va disminuyendo la R y la lesión. Inversión simétrica de onda T. Entonces, en un infarto ya evolucionado y crónico, va a quedar así. Onda QS. QS se dice porque como la otra, la S también es negativa. Elevación de enzimas cardíacas CKMB, troponina T o troponina I. Esas son las dos enzimas más características que aparecen en la sangre para diagnosticar infarto. No son absolutas del músculo cardíaco. También pueden aparecer cuando hay destrucción del músculo estriado. Ejemplo, si hay un accidente de tránsito y hay una persona que es arrastrada por el vehículo sobre el asfalto, digamos, hay atrición de músculo y es infarto en ese momento, va a aumentar la cantidad de estas enzimas. Pero, claro, eso es raro. Aparición de anormalidad segmental del movimiento de pared por técnica de imagen. Lo que dijimos, en la ecocardiografía, esa zona del infarto no se va a mover bien, va a haber hipoquinesia o hipocinesia de la pared. Se mueve menos. Cuando se hace
la imagen en tiempo real bidimensional. El infarto es el resultado de isquemia miocárdica, quiere decir de falta de oxígeno, prolongada, precipitada en la mayor parte de los casos por un trombo coronario oclusivo en el sitio de una placa aterosclerótica previa persistente, aunque no necesariamente intensa, quiere decir que no sea tan importante la placa. Dijimos de que la sintomatología de isquemia en un corazón, en una persona con esta alteración, generalmente se va a producir cuando la obstrucción del vaso sea de 70% de su luz o más. Entonces, cuando haya dolor, y ustedes piensen, ya tiene una obstrucción importante, 70% o más. Menos frecuente infarto por vasoespasmo prolongado. O sea, el infarto se produce la mayor parte de las veces por trombosis. Menos frecuente por otras causas, vasoespasmo prolongado, flujo sanguíneo miocárdico inadecuado. Ejemplo de la hipotensión. Puede darse, por ejemplo, cuando un paciente es sometido a una cirugía extracardíaca, vesícula o alguna cirugía más importante, más larga, y el anestésico, el paciente es sensible al anestésico o el anestesiólogo se confundió y se profundizó demasiado la anestesia, le bajó la presión. Él no se dio cuenta, el anestesiólogo tuvo por lo menos media hora de hipotensión. Ahí puede ser infarto, como puede ser isquemia. O demanda metabólica excesiva, pocas veces por oclusión embólica, también puede ser un émbolo, pocas veces. También puede ser una vasculitis coronaria o ortitis, como ortitis sifilítica. Más raro. La cocaína es causa de infarto en jóvenes sin factores de riesgo. Localización del grado del infarto. Entonces, ustedes saben de que las coronarias tienen divisiones de las arterias más pequeñas. Entonces, no siempre va a haber un infarto en el tronco de la coronaria izquierda o en la circunfleja o en el tronco de la coronaria derecha, sino más allá. Cuando hay, por ejemplo, un infarto en el tronco de la coronaria izquierda, generalmente el paciente se muere. Se muere porque es una zona extensa que irriga la coronaria izquierda, que el paciente entra en shock inmediatamente. Uno, la distribución anatómica del vaso ocluido. De acuerdo a la distribución anatómica, vamos a saber la localización. Presencia de lesiones estenóticas adicionales. Quiere decir de que algún otro vaso también está cerrado. Y de la circulación colateral. A medida que se evoluciona un cuadro isquémico, se va cerrando, va disminuyendo la luz del vaso. Pero como al final hay anastomosis de las arterias, al disminuir el flujo, digamos, en forma directa, disminuye la presión. Entonces la colateral por atrás, ¿no?, va a tener una presión importante en algún momento cuando baje esta y le va a dar flujo a esa zona. Mientras dure más la evolución y haya circulación colateral, el infarto no va a ser tan grave. Trombosis de la descendente anterior. Estamos hablando de la coronaria. Hay dos coronarias, descendente coronaria izquierda, coronaria derecha. La descendente anterior es rama de la coronaria izquierda con la circunfleja. Y ustedes saben anatómicamente qué irriga la descendente anterior. De acuerdo a eso, rama de la coronaria izquierda produce infarto
en la pared anterior del ventrículo izquierdo y el tabique interventricular. Pared anterior del corazón. Por lo siguiente vamos a ver que se va a manifestar en el electrocardiograma B1, B2, B3, B4, B5, B6. Oclusión de la circunfleja izquierda, IAM anterolateral o posterolateral, B5, B6, por ejemplo. Si es posterolateral, inclusive puede ser del oso B3. Trombosis de la coronaria derecha, infarto de presión postero-inferior del ventrículo izquierdo. Puede afectar el BD y el tabique interventricular que por debajo irriga la coronaria derecha. Entonces se va a ver infarto en de 3 a BF y de 2 generalmente. Clasificación del infarto. Una clasificación clásica: infarto transmural o infarto no transmural o subendocardio. ¿Qué quiere decir transmural? Que es de la musculatura. El infarto transmural de una evolución electrocardiográfica clásica de elevación del segmento ST a ondas Q. Y el infarto no transmural o subendocárdico si se produce dolor, elevación de enzimas y cambio de CTT en ausencia de nuevas ondas Q. Esa clasificación ya no se usa. ¿Por qué? Porque es difícil, pues, ¿no? Que tendría que haber una irrigación solamente de la musculatura y una irrigación solamente del endocardio. Para decir, bueno, infartó el endocardio o el endocardio e infartó la musculatura del miocardio. Pero como todo es la misma irrigación, entonces a veces pasa de su endocardio un poquito y se hace transmural, pero que no se muestra bien en el electrocardiograma. Por eso entonces de esta clasificación se la hizo más sencilla: infarto Q o infarto no Q. Al examen anatomopatológico predomina que los infartos afecten más el subendocardio y es común cierta extensión transmural aún en ausencia de ondas Q. Quiere decir que si afecta un poquito el músculo, no va a tener a veces ondas Q. No va a ser suficiente esa pequeña afectación para que dé ondas Q. Entonces la mejor clasificación es infartos con onda Q e infartos sin onda Q. Los infartos con onda Q son transmurales, los infartos sin onda Q son subendocárdios. Bueno, el infarto sin onda Q se debe a una oclusión incompleta o a la lisis espontánea del trombo y a menudo significa miocardio adicional en riesgo y se relaciona con incidencia más alta de reinfarto e isquemia recurrente. Quiere decir que en este infarto generalmente se puede producir la oclusión completa, pero inmediatamente se recanaliza solamente por algunos mecanismos que tiene el mismo organismo para licuar el coágulo. Tamaño y localización anatómica. ¿Qué determina? ¿Qué determina el tamaño y la localización anatómica de un infarto? Es importante saber dónde está el infarto, porque nos permite imaginar cuáles van a ser las consecuencias, y el tamaño también. Eso nos ayuda a pronosticar qué es lo que qué consecuencias más vamos a tener. Esto determina el curso agudo, quiere decir, mientras más grande, más grave. Las complicaciones tempranas, mientras más grande, más complicaciones y más tempranas. El pronóstico a largo plazo. Yo no había visto en forma directa una ruptura de septo por infarto. Vi hace aproximadamente 2 años, 3 años, una señora que la conocía porque iba con su madre a consulta, una señora del Paraguay, no muy mayor, que tuvo un infarto y la trataron y la dieron de alta. No
sé por qué, no me recuerdo. Cuando fue al consultorio, yo la volví a internar, porque por supuesto, un infarto tiene que estar internado, si no se puede desobstruir, inclusive desobstruyendo, por lo menos 8 días en observación. ¿Por qué? Por las complicaciones. Por eso, hasta que se estabilice. Ella estaba a los 3 días de yo la interné y tuvo una comunicación interventricular, una ruptura del cerebro. Y eso es terrible. Letalidad 99%. Se murió. Me dio mucha pena. La estabilidad hemodinámica se relaciona con el grado de necrosis. En infartos pequeños, la función cardíaca es normal. Quiere decir que en infartos grandes, la hemodinámica se afecta bastante. Disminuye la fracción de eyección. Puede haber insuficiencia cardíaca. Hay mayor inestabilidad eléctrica. Aumenta la posibilidad de arritmias. Y arritmias muchas veces graves. Extrasíntoles ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, muerte súbita. En infarto con daño extenso puede haber insuficiencia cardíaca, hipotensión o choque cardiogénico. Principal objetivo del tratamiento temprano. Cuando yo estudié, cuando hice la especialidad en mi hospital, que es uno de los hospitales de referencia, tuve la suerte de llegar ahí. El Hospital Dante Passanese de Cardiología de San Pablo está la mejor cardiología, dicen, ¿no? de Brasil. No quiere decir que los que salimos de ahí sean los mejores también, no quiere. Es igual que en Harvard, cualquiera, de repente, no todos los de Harvard son lo máximo, pero sí algo aprenden. Entonces, ¿saben qué se hacía? Se recibía el infarto, se lo trataba el infarto, las consecuencias, se controlaba arritmias, se controlaba la capacidad de contracción y a los 8 o 10 días recién se hacía cateterismo. ¿Para qué? Para evaluar si no habían otras lesiones. ¿Por qué? Porque la patología arteriosclerótica es general y es progresiva, degenerativa. No quiere decir que infartó de esa arteria, ya infartó, está bien, pero ya no va a suceder nada más. No, la enfermedad continúa, puede tener otras obstrucciones y con un mismo infarto, en el momento de un infarto, puede tener otra arteria ya también para infartar. Por eso se hacía cateterismo y ya se hacía tratamiento, o se hacía angioplastía en esa época de las otras arterias. ¿No? Muchas veces hay pacientes con 3 arterias bien lesionadas. Entonces, ahora el tratamiento es diferente. Ahora, en la etapa más aguda, si ustedes diagnostican un infarto ahorita, mientras más rápido vaya un cateterismo, porque va a desobstruir. Eso es lo más importante para evitar la consecuencia, que el daño miocárdico sea importante y también que disminuyan las consecuencias, las complicaciones. Por más que el cateterismo sea un estrés en ese momento, es mucho mejor a la evolución natural, digamos, de un infarto. Entonces, el principal objetivo del tratamiento temprano es prevenir la extensión del infarto y la lesión miocárdica subsecuente. Datos clínicos. Bueno, yo no quiero pasarme de la hora para que ustedes lleguen bien a su casa. Entonces, nos quedamos aquí en datos clínicos porque además vamos a tener tiempo porque yo no voy a viajar esta semana, pensé que era esta otra. Entonces tenemos martes y jueves para terminar, no vamos a correr, no necesitamos pasar sábado ya. Y el examen, como nosotros viajamos y volvemos creo el domingo, viajamos el viernes de la próxima semana y volvemos el próximo domingo. Entonces el examen tendría que ser el sábado subsiguiente. ¿Qué fecha dijimos que era? 31. No.